Ahora sí. Vamos a continuar viendo lo que es ahora ya propiamente el estudio de mercado, ¿no? Decíamos que básicamente es hacer un análisis sistemático, minucioso de todos aquellos factores que intervienen en el mercado y que van a ejercer algún tipo de influencia sobre el producto, que puede ser un bien o un servicio que nosotros vamos a llevar. No importa la modalidad, o sea, ya sea una nueva empresa que ofrezca un producto o que ya una empresa constituida haga modificaciones para este producto, ¿no? Que siempre que me refiera a producto, por favor, estoy hablando en genérico, que puede ser un bien o un servicio, ¿ya? De hecho, el hacer este estudio de mercado, el estudio de mercado, lo que hace es ayudarnos a precisar cuáles van a ser las mejores características competitivas del producto para que tenga una alta probabilidad de éxito al ser introducido en el mercado, ¿ya? ¿Por qué hablo de alta probabilidad? Porque no nos olvidemos que las dinámicas del contexto en el cual nos movemos, eh, por más acuciosos que seamos en el proceso mismo de evaluación y elaboración de un producto, no podemos determinar si un producto va a ser exitoso o no. ¿No es cierto? Hay ciertos factores climatológicos, ambientales, sociopolíticos que no siempre los controlamos y que sobre todo en un país como el nuestro eh, pueden generar que un bien o un producto, pues que si bien en un comportamiento regular de la economía, de la sociedad, sería exitoso, pero por esta aparición podría que termine siendo un fracaso. Por eso es que hablamos de altamente probable, ¿no? Y esto es algo con el que tenemos que manejarnos siempre, que hay un fuerte factor de incertidumbre en lo que nosotros hacemos, ¿no? Que evidentemente hay una serie de técnicas y métodos que más adelante vamos a ver al hacer el estudio de análisis de riesgo de cómo podemos minimizar esos niveles de incertidumbre, pero hay que tener muy claro que nadie tiene una bola de cristal para adivinar lo que exactamente va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que la elaboración y evaluación de proyectos en realidad está muy relacionada con los comportamientos futuros, ¿no? No hacemos un proyecto para vender el día de ayer, sino estamos pensando siempre hacia adelante, ¿ya? Entonces, hechas esas aclaraciones, vamos viendo entonces lo que es un estudio de mercado y qué aspectos debemos tomar en cuenta para realizar un estudio de mercado. Partamos de lo siguiente. Para que pueda hacerse una adecuada formulación, elaboración y evaluación de un proyecto, debe tomarse en cuenta algunos aspectos relevantes e importantes para hacer el estudio de mercado. Y es que tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, debemos hacer un estudio del el producto que puede ser un bien o servicio, que es el que va a ser ofrecido o ofertado o que va a ser producido por nosotros para ser introducido en el mercado. Dos, tenemos que hacer un estudio de los encadenamientos que están relacionados con este producto que nosotros vamos a ofrecer y ahí entra algo que debemos hacer siempre, un análisis, una valoración de lo que es el mercado de proveedores o de los proveedores, ¿no es cierto? Debemos conocer exactamente sus comportamientos, número, poder de negociación, etc. Dos, un tercer aspecto, perdón, que tenemos que comprender y conocer
está relacionado con el mercado de competidores o los competidores, el comportamiento de ellos, cómo se desenvuelven, qué características tienen, etc. Luego tenemos que también hacer un análisis del comportamiento de las características de los distribuidores, o sea, aquella cadena que se va a encargar de hacer llegar nuestro producto, nuestro servicio hacia los consumidores intermedios o consumidores finales. Tenemos que conocer exactamente cómo se está moviendo la cadena de valor del producto que estamos ofreciendo, ¿no? O sea, cómo va a llegar y a través de quiénes va a llegar nuestro bien o servicio al consumidor final. Y finalmente tenemos que conocer indiscutiblemente al consumidor final, qué características tiene, hacer un buen análisis de él, expectativas, necesidades, etc. No nos olvidemos que todo proyecto de inversión, ya sea privado o ya sea social, lo que busca es satisfacer una necesidad de un grupo de consumidores que pueden ser individuales o pueden ser eh, empresariales, ¿no? Entonces tenemos que conocer cómo se mueven estos. De hecho, el hacer el estudio y el análisis de cada uno de estos componentes nos va a permitir a nosotros tener información muy útil, datos muy útiles para que nosotros podamos tomar una decisión adecuada en relación al producto que vamos a ofrecer y de hecho que va a influir directamente en el proyecto mismo, en el sentido y características del proyecto mismo que vamos a hacer. Inicialmente habíamos dicho que todo proyecto parte de una idea, pero una vez que tenemos la idea, tenemos que empezar a aterrizarla y tenemos que empezar a precisar el mercado en el cual va a entrar este nuestro producto, de manera que a partir de esa precisión y del comportamiento del mercado, nosotros podamos elegir las características, los medios, los insumos, las formas de distribución más adecuadas para que nuestro producto, bien o servicio, llegue al consumidor final. Y que además este producto sea pues el que más se aproxime a las expectativas y deseos del consumidor final. Entonces, el estudio de mercado lo que hace es básicamente eso, y para iniciar el estudio de mercado, que de ninguna manera es un proceso aleatorio, sino ya lo habíamos dicho, es un proceso sistemático, es un proceso analítico y es un proceso racional, se debe tomar en cuenta estos 5 aspectos. Debemos sí o sí hacer énfasis en la descripción, análisis de cada uno de estos aspectos. Bueno, ahora empecemos a ver qué elementos específicos debemos tomar en cuenta para ver, por ejemplo, en el producto, qué cosas debemos investigar y estudiar como características mínimas o elementos mínimos que expliquen y nos den una claridad respecto a este bien o a este producto, ¿no? Entonces vamos viendo este aspecto. Bien, veamos. Cuando estamos haciendo el estudio de mercado y vamos a empezar a hacer énfasis en lo que es el producto, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que son esenciales. O por un lado, los precios en el mercado, las presentaciones, envases, medios, promociones, etcétera, que tenga el producto. En lo que se refiere a los proveedores, tenemos que ver aspectos relacionados con la materia prima, los insumos, etcétera. El poder que tienen los proveedores. Cuando hablamos del mercado de competidores, tenemos que conocer y determinar la existencia de qué empresas están ya insertas en el mercado y qué características tienen estas empresas.
cuando vemos el mercado de distribuidores o la cadena de distribución, tenemos que ver la forma más óptima para llevar nuestro producto al consumidor final. Y finalmente, cuando empecemos a analizar al consumidor, tenemos que ver y delimitar aspectos relacionados con sus gustos, preferencias, hábitos de consumo, las motivaciones que tienen estos. Hoy en día no solo hay aspectos muy objetivos, diremos, que determinan los comportamientos de los consumidores, como el precio, color, calidad, sino también están relacionados con las percepciones que tiene el consumidor sobre ciertos productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente empezar a escudriñar estos aspectos, ¿no? Bueno, entonces, para hacer el estudio de mercado y considerando estos 5 puntos a los cuales debemos llegar y teniendo una idea de qué es lo que debemos obtener, pues empezamos a hacer el análisis del proceso mismo y de qué información específica para cada uno de ellos debemos tomar en cuenta. Empecemos entonces por analizar lo que es la información que debemos recabar en el estudio de mercado relacionadas con el producto. Bien, un aspecto que es relevante antes de que nosotros definamos todas las características relacionadas con el producto que nosotros vamos a ofertar, tenemos que conocer cuáles son las características de los productos con los cuales vamos a entrar a competir en el mercado. Y para ello tenemos que empezar a observar algunos aspectos muy precisos y describirlos, y por si acaso, cuando se hace un estudio de mercado, se debe elaborar una bitácora y un informe del estudio de mercado, y esa bitácora y este informe del estudio de mercado debe tener como información mínima la que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? En relación primero al producto. ¿Qué tenemos que ver sobre el producto? Primero, algunas características generales. ¿Qué presentaciones tiene? ¿Cuáles son los tipos de presentaciones? ¿Tiene un único tipo de presentación? ¿Tiene diferentes variedades? ¿No es cierto? ¿Qué tamaños tiene? ¿Se presenta en diferentes tamaños? ¿Un solo tamaño? ¿Se presenta en variedad de colores? ¿Qué características relevantes son las que están en el mercado? ¿No? Fíjense, si por ejemplo nosotros queremos elaborar un proyecto de miel de abeja, entonces al ver el producto en sí tendríamos que ver qué presentaciones tiene. O sea, ¿todas las mieles de abejas vienen en miel de abeja simple o viene con algunas características específicas de la miel de abeja? ¿No? Ya, hay miel de abeja pura, hay mezclada, hay con sabores, etc. ¿En qué tamaños viene? ¿No? Viene de medio kilo, de 1 kilo, de 500 ml, 250 ml, tienen colores, no tienen colores, la presentación del producto ya viene en un envase de plástico, viene en bolsitas, ese envase de plástico tiene colores que lo distinguen, que lo diferencian, etcétera, ¿no? Y algunas otras características que tengan, que sean importantes verificar en el producto que está siendo introducido. En el caso del tema de los whiskies, por ejemplo, si ustedes se fijan, si vemos el Johnny Walker, al analizar el producto vamos a ver que vienen en envases de medio litro, 750 y 1 litro la mayor parte, ¿no ve? Eh, Vienen con colores diferentes, negro, amarillo, azul, que determinan características específicas en relación al tiempo de añejamiento que ha tenido ese whisky, ¿no? 7 años, 15 años, 25 años y los colores cambian, ¿no? Entonces, al momento de analizar
un producto, tenemos que ver todas esas características e identificar, y en esta bitácora que les decía, que luego formará parte del informe, habrá que precisar con mucho detalle estas características relacionadas con el producto. Después viene el precio. ¿Cuáles son los precios que están en el mercado? No nos olvidemos que cuando entremos a trabajar a un mercado, pues tendremos que estar con algunos precios referenciales. No quiere decir que necesariamente tengamos que irnos al precio más bajo, por decirlo. La competencia por precio es probablemente la competencia que menos resultado tiene. Hay otro tipo de competencias que están relacionadas más a la forma del producto, las presentaciones, colores y demás, que el precio mismo. Un claro ejemplo es la diferenciación, por ejemplo. Coca-Cola en el mercado local tiene el precio más alto de todas las gaseosas, ¿no? Entonces, no necesariamente la competencia va a ser por el precio. Hay otras características que probablemente hagan que nuestro producto sea elegido. Pero imagínense si en el mercado local el rango de precios de una gaseosa se mueve para los 2 litros entre 7 y 10 bolivianos, y nosotros sacamos un producto gaseosa que presentada en 2 litros vale 20 bolivianos. De hecho, las probabilidades de éxito no van a ser muy grandes porque estaríamos con un desfase muy grande respecto al rango de precios que se está moviendo en ese mercado. Entonces, es necesario conocer más o menos cuáles son los rangos, los niveles de precio que distinguen y caracterizan al mercado de ese producto, que nos van a dar un criterio de, además, cuál es el nivel de costos que deberíamos manejar para generar los beneficios que al final nos interesan, ¿no? O para garantizar la sostenibilidad, por ejemplo, de la adquisición del producto, aunque no genere beneficios, pero que no entre en una irracionalidad que por el simple hecho del precio quede totalmente marginada del mercado antes de hacer, ¿no? Entonces, este criterio de conocer los precios, por un lado, nos permite más o menos determinar con qué rangos de precios deberíamos entrar al mercado, pero también de alguna manera nos están dando un criterio de cuáles deberían ser los gastos y costos que deberíamos manejar en términos unitarios para que tengamos un margen de sostenibilidad o un margen de ganancia. El otro aspecto que debe ser considerado al analizar un producto en un mercado específico es el tema relacionado con la promoción. Es decir, qué medios son los que están siendo más utilizados para dar a conocer a la población los productos que están en el mercado, ¿no? Además, esto nos va a permitir a nosotros tomar ciertas decisiones en relación, una vez que decidamos implementar la estrategia promocional y de publicidad, en qué medios comunicacionales deberíamos movernos, ¿no es cierto? Si la mayor parte, imagínense, si la mayor parte de compradores de un producto, el 80 o 90%, está utilizando, por decirles, el Facebook como el principal medio informativo y de comunicación, incluso de compra de cierto producto, y nosotros nos lanzamos a hacer toda una campaña promocional por radio, lo más probable es que solo gastemos plata y no seamos eficientes en el uso. ¿Por qué? Porque todos, la mayor parte, tal vez no diremos todos, pero la mayor parte de quienes confluyen a ese mercado como consumidores, potenciales consumidores, están utilizando el Facebook. Entonces, de nada sirve utilizar un medio a través del cual no vamos a poder llegar con eficiencia a implantar nuestro producto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un muy buen conocimiento de estos medios que están siendo utilizados
por los consumidores y que sirven ya sea por uso o por eficiencia como el medio más eficiente para llegar a los potenciales consumidores, lo cual va a permitir que se defina y podamos definir una buena estrategia comunicacional y una buena estrategia promocional. Un otro aspecto que habrá que tomar muy en cuenta es la plaza. ¿Ya? ¿Qué es la plaza? Básicamente son los lugares en los cuales se está comercializando mayoritariamente el producto o en qué lugares la gente confluye mayoritariamente a comprar el producto. Lo hacen por vía internet o lo hacen físicamente. Si lo hacen físicamente, tomando como referencia la ciudad de Sucre, será en el mercado campesino, el mercado del Morro, el mercado central, será en los supermercados, será en tiendas de barrio o será vía online, ¿no es cierto? Es bueno conocer este aspecto para que también al momento de elaborar nuestra estrategia de distribución del producto para que llegue al consumidor final, pues tengamos claridad de hacia dónde debemos orientar. Y no nos olvidemos que toda acción que realicemos, lo que va a tener es un efecto también sobre los gastos que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Entonces, habrá que tomar muy en cuenta estos aspectos. Además, habrá que tomar en cuenta al ver la plaza si tiene o no tiene servicios postventa, ¿no? O servicios complementarios a la venta, ¿no? Entonces, el determinar la plaza lo que hace es eso, precisamente ayudarnos a identificar el mejor lugar, sea físico o virtual, a través del cual podemos llegar a nuestros clientes con mayor eficiencia, ¿no? Aquí también habrá que tomar en cuenta un otro aspecto. Eh, no siempre vamos a generar productos o servicios que vayan al consumidor final. Podemos generar productos y servicios o bienes y servicios que en realidad lleguen a consumidores intermedios. O sea, venderles un producto semiacabado a otra empresa y que esta empresa termine vendiendo al consumidor final. O también podríamos, en vez de vender directo al consumidor final, tal vez nos resulte más conveniente vender ciertos productos a distribuidores mayoristas. Y en realidad nuestro comprador final para nosotros sería el distribuidor mayorista, aunque no lleguemos al consumidor final. Eso significa identificar en qué lugar de la cadena de distribución va a estar nuestro producto. Y en plaza también hay que identificar eso, ¿ya? Y luego, finalmente, los últimos años ha empezado a tomar muchísima importancia en este análisis del producto el conocer los asociados relacionados con la producción y distribución de los productos. Ahí aparecen un grupo de stakeholders o grupos de interés que resultan ser relevantes para algunos productos, ¿no? Fíjense, en esta época, muchas empresas no han vendido directamente sus productos hacia el consumidor final, sino que lo han hecho a través de un intermediario que no forma parte de la empresa, pero que hacen una asociación que les significa beneficiosa por ellos. Y ahí surgen los delivery, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos comercios que lo único que hacen es utilizar deliveries. Puede ser que la compra se haga o la oferta se haga de manera virtual, pero en el momento de cerrar la venta se la hace mediante un asociado, un partner, ¿no es cierto? Y este es el que se encarga de cerrar y que se tiene cierta digamos, complementariedad en servicios. También hay otro tipo de asociados que resultan interesantes. En algunos lugares, por ejemplo, no sé si han hecho la prueba, por ejemplo, van a la Napolitana, en la Plaza 25 de Mayo, se piden una pizza y si quieren tomar un café,
no es que la napolitana les dé el café directamente, aunque les cobra como parte de la factura, lo que hace la napolitana es solicitar el café a Metro, que es su empresa asociada, y es Metro quien les provee el café, aunque en la factura final ustedes estén pagando a la napolitana por la pizza y el café. Esto también se da mucho, por ejemplo, en el SAS, en el supermercado del SAS, donde se ha generado una asociación diferenciada en la venta, por ejemplo, que en la plaza de comidas hay empresas que están ofreciendo una serie de productos y, por ejemplo, cuando entran al cine, pueden comprar desde el cine algunos productos que están en oferta afuera y que permite que tanto el cine como el otro vendedor pues obtengan beneficios, ¿no? Entonces es bueno también ver este tipo de asociaciones, pero también hay que ver otro tipo de asociaciones, ver si existen grupos de interés que tienen un alto poder de negociación y pueden influir sobre el producto, ¿no? Un sindicato, por ejemplo, o una asociación de proveedores de algún insumo que es esencial para la producción del producto, debe ser identificada. ¿Por qué? Porque al identificar esta asociación, entonces, en el momento de generar un convenio para la provisión de los insumos, pues no lo harán de manera individual, sino lo harán con la asociación, lo que puede terminar favoreciendo en mejores precios y en mayores cantidad y mayor cumplimiento, por ejemplo, de la entrega de los insumos, ¿no? De manera que no haya dependencia, por ejemplo, de un único proveedor. Entonces, en este espacio es que hay que hacer este análisis y nuevamente les reitero, es imprescindible, y esto lo recalco con muchas veces, porque por la experiencia muchos de los proyectos que se hacen, al no tomar en cuenta este detalle, de pronto empiezan a sacar productos o servicios al mercado que no tienen toda la aceptación que podrían tener si es que se hubiera hecho una consideración a detalle de cada uno de estos aspectos, que al final lo que va a hacer es definir cuál va a ser el producto, con qué características, con qué precio, bajo qué medios voy a promocionar, en qué lugares voy a vender y con quiénes me voy a asociar para finalmente tener realmente un producto que sea altamente exitoso, ¿no ve? O que tenga una alta probabilidad de éxito porque se va a estar adecuando a las necesidades y a las características que el mismo mercado está exigiendo a otros productos con los cuales voy a empezar a competir. Es más, el identificar estos aspectos nos va a permitir también generar algunos criterios de diferenciación, ¿no? De manera que nuestro producto, además de ofrecer lo que el mercado exige, ofrezca algo adicional y que sea eso lo que haga diferente y que sea eso lo que haga que la gente prefiera nuestro producto respecto a otros, ¿ya? Entonces, este aspecto al momento de hacer el estudio de mercado es esencial que deba hacérselo con mucho, mucho cuidado. Incluso, incluso si el producto que nosotros estamos haciendo viene a ser un servicio hacia una empresa, ¿no es cierto? No nos olvidemos que las empresas, muchas empresas ahora están viendo una tendencia a ir terciarizando. Entonces van a haber diferentes otras competidores que ofrezcan los servicios similares a esa empresa. Aún así, tenemos que saber identificar cada uno de estos detalles para que realmente lleguemos nosotros a satisfacer con plenitud las necesidades del consumidor potencial. Entonces, primer aspecto que debe ser considerado en un estudio de mercado es estas características relacionadas con el producto, ¿no?
Esta recomendación se las hago porque en algunas consultorías que hemos hecho para evaluar algunos proyectos de implementación de empresas o modificación de procesos, han descuidado este aspecto y a la larga llega a tener errores que terminan haciendo que el producto sea frágil en su ingreso al mercado y obviamente muchas veces entra en desventajas respecto incluso a productos que ya están en el mercado mismo y sus probabilidades de aceptación se reducen. Entonces, un aspecto muy, muy importante y relevante que debe ser tomado en cuenta. Eh, Algunas atribuciones que deberían ser consideradas y tomadas muy en cuenta al momento de hacer la bitácora para determinar las características del producto, ¿ya? De manera que tengamos una guía. La primera es una parte genérica, pero ahora empezamos a precisar algunos aspectos que deberán ser muy relevantes y que deberemos tener mucho cuidado al momento de elaborar nuestra bitácora de información de las características estas del producto. Primero, tenemos que identificar cuáles son las opciones tecnológicas que se tienen para poder fabricar el producto según las características y tipificaciones que hemos definido. No solo estamos hablando de maquinaria, sino, por ejemplo, si vamos a hacer un uso intensivo de mano de obra o si se va a hacer un uso intensivo más de una mecanización, de automatización, si el producto va a necesitar algún tipo de precisiones que exijan sistemas computarizados, ¿no? Y ver además si vamos a tener la capacidad al momento de hacer la inversión para responder a esas características. Un otro aspecto que deberemos tomar en cuenta es la definición de marca y las marcas fuertes que estén en competencia dentro del mercado al cual estamos entrando. Esto además nos va a permitir a nosotros definir algunas características precisas, incluso que van por la denominación del producto que vamos a hacer, ¿no es cierto? Esto es bastante, bastante importante porque la marca lo que hace es darle, diremos, la personalidad al producto que vamos a hacer. No es solo un nombre, sino es la suma de toda una serie de factores y elementos que identifican al producto y que lo diferencian respecto a otro, que puede terminar representando una iconografía o una denominación, pero el saber identificar con claridad cuál va a ser nuestro distintivo es lo que le va a dar en esencia una personalidad única a nuestro producto, que al final eso es lo que se denomina marca y que es lo que va a hacer que se distinga respecto a otros productos similares. Se debe tener también un cuidado muy especial al momento de ir definiendo los tamaños y envases con los cuales van a ser presentados nuestros productos, ¿ya? De hecho, cuando hay productos que ya tienen ciertas características definidas por el mercado en cuanto a su forma de presentación, en cuanto al envase y a los tamaños, intentar introducir un producto diferente es muy, muy difícil, ¿ya? Hace unos 10 años atrás hicimos un estudio a pedido de una cementera, no les digo el nombre, que quería modificar el tamaño de la bolsa de cemento para hacerla más pequeña, ¿ya?
querían vender bolsas de cementos de 10 kilogramos, como se hace en otros países cercanos a Bolivia. Y una vez que hicimos todo el estudio de mercado, definitivamente se rechazó la posibilidad de esto, y no fue tanto por temas de costo o de precios, porque al final era básicamente lo mismo, sino era porque los constructores, quienes hacen uso mayoritario del cemento, en realidad en la bolsa de cemento como la conocemos actualmente, es una bolsa que sirve casi enterita para llenar una de estas mezcladoras manuales, ¿no? Está diseñada, no sé si lo han hecho intencionalmente o no, porque esto viene de hace varios años, que por decir, para la mezcladora más pequeña, una bolsa de cemento es exacta, ¿no? Se mete una bolsa de cemento, sus agregados y listo. Para la mezcladora siguiente son 2 bolsas de cemento y llegan así, ¿no? Ya, bueno, las más grandes tienen otras características, no se manejan por bolsas. Entonces, ¿qué sucede? Que para el constructor común no necesita estar haciendo cálculos adicionales para poder saber que el tamaño de una mezcladora es una bolsa de cemento con esa cantidad, ¿no? Uno diría, pero les resulta más fácil levantar una de 10 kilos, sí, pero al comprador no le preocupaba tanto si era, o al constructor si era más liviano o no, sino que la medida ya venía diseñada. Entonces, fíjense, un aspecto como ese ha hecho y ha inviabilizado este estudio para que se saquen bolsas de cemento más pequeñas, ¿no? Que al final nos representaba un costo mayor o menor que para el consumidor final. Entonces, ese detalle es muy importante. Otro aspecto que debe tomarse muy en cuenta es la calidad del producto. ¿Cuáles son los niveles e indicadores que existen en el mercado respecto a la calidad del producto? ¿Cuál es el estándar de calidad de producto respecto que se espera en un mercado a recibir por el bien o por el servicio? No puede ser inferior al estándar. Sí se puede pensar en mejorar los estándares de calidad, pero en este primer estudio lo que tenemos que hacer es identificar exactamente cuáles son esos estándares. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la información de cuál es el mínimo de calidad que deberíamos ofertar al mercado y, por ejemplo, el tema de calidad podría convertirse en un factor diferenciador de nuestro producto, lo que le dé una mayor ventaja competitiva para entrar al mercado. Pero esa información tenemos que tenerla muy bien precisada y clara. Lo mismo se aplica en el caso de que estemos hablando de un servicio. Hay que ver cuáles son los estándares de calidad de este servicio, ya sea que estemos ofreciendo a personas o empresas, porque eso determinará, de hecho, también cuál va a ser la oferta que nosotros vamos a tener y que hará que el servicio que ofertemos tenga pues la certeza de ser aceptado y de ser consumido, ¿no? Entonces, fíjense, son estos aspectos que deberemos tomar muy en cuenta como parte del estudio de mercado y, de hecho, vuelvo a reiterar algo, un buen estudio de mercado determina que el producto que nosotros desarrollemos y generemos sea aceptado en el mercado, que es el primer paso. O sea, si queremos vender algo, debe ser algo que realmente la gente quiera. Y el estudio de mercado lo que hace es pues precisamente el identificar qué es lo que la gente realmente quiere o las empresas que realmente quieren. Y una primera parte que es muy importante y relevante es determinar las características del producto, ya sea bien o servicio que vamos a ofertar. ¿Va? Bueno, vamos a quedar acá.